Te sientes frustrada después de gastar dinero en tratamientos costosos que prometían demasiado, pero tu piel sigue igual. Te miras al espejo y ahí están, las arrugas más marcadas, las manchas más oscuras, extendiéndose poco a poco por tu rostro. Y lo peor no es solo lo que ves, es lo que sientes, esa sensación silenciosa de perder el control sobre tu imagen, de envejecer más rápido de lo que quisieras. Pero aquí viene lo sorprendente. Existe una forma simple, natural y casi olvidada de cuidar tu piel desde casa, una fórmula hecha con una sola papa, y cuando descubras cómo usarla correctamente, puede cambiar la forma en que ves tu piel desde hoy. Antes de entrar en la receta, si este tema te interesa de verdad, escribe 77 en los comentarios. Así sabré que estás aquí conmigo y vamos a descubrir juntas esta fórmula paso a paso. Antes de decirte su preparación, es muy importante saber esto. ¿Por qué la papa es tan efectiva contra las arrugas? ¿Cómo algo tan simple, tan cotidiano que siempre has visto en tu cocina puede tener un efecto tan interesante sobre la piel envejecida? La respuesta está en algo que casi nadie te explica. La papa posee compuestos biológicos activos que trabajan directamente sobre la piel envejecida. Entre ellos destaca una enzima natural que favorece la renovación cutánea, ayudando a que la piel luzca más lisa, uniforme y con mejor textura desde las primeras aplicaciones. Este proceso de renovación es clave para disminuir la apariencia de arrugas y líneas marcadas. Este efecto es especialmente importante porque con el paso del tiempo, la piel pierde su capacidad natural de regenerarse con rapidez. Al estimular este recambio celular, la piel comienza a verse más fresca, más uniforme y con una superficie visiblemente más suave, lo que reduce la profundidad de las arrugas existentes. Además, la papa es una fuente natural de vitamina C, un nutriente esencial para la formación de colágeno. El colágeno es el andamio que mantiene la piel firme y tersa, pero con el paso de los años su producción disminuye, provocando flacidez y arrugas. Al aplicar la papa sobre la piel se aporta un estímulo externo que ayuda a reforzar esta estructura y a mejorar la firmeza cutánea. Este aporte de vitamina C resulta clave para las pieles maduras, ya que contribuye a que la piel recupere parte de su sostén natural, mejorando la apariencia de arrugas profundas y evitando que las líneas finas siguen marcándose con el tiempo. A esto se suman las vitaminas del complejo B, conocidas por su capacidad para reparar la piel, mejorar su elasticidad y fortalecer la barrera cutánea. Estas vitaminas ayudan a que la piel retenga mejor la humedad, lo que se traduce en una piel más suave, flexible y con arrugas menos visibles. Cuando la barrera cutánea está fortalecida, la piel se defiende mejor de la deshidratación y de los factores externos que aceleran el envejecimiento, como el sol, el frío o la contaminación. Esto hace que el efecto rejuvenecedor no sea solo momentáneo, sino progresivo con el uso constante. Desde hace generaciones, la papa cruda ha sido utilizada en remedios caseros para estirar la piel de forma natural, aportar frescura y devolverle un aspecto más joven. No se trata de un mito popular, sino de un efecto real producido por la combinación de enzimas, vitaminas y agua natural que contiene. Esta tradición se mantiene hasta hoy porque muchas personas notan una mejora visible en la textura de la piel, especialmente en zonas propensas a las arrugas como el rostro, el cuello y las manos. Sus componentes ayudan a hidratar profundamente la piel y a relajar las líneas de expresión, creando un efecto tensor temporal pero visible. Cuando la piel está bien hidratada y nutrida, las arrugas se suavizan, el rostro se ve más descansado y la piel recupera un aspecto más firme y rejuvenecido. Además, esta hidratación profunda genera un efecto visual inmediato de piel más rellena y tersa, lo que hace que las arrugas se noten menos incluso desde la primera aplicación, especialmente si se acompaña de una rutina constante. Escribe en los comentarios la palabra papa si sigues aquí en el video.
Ahora bien, para que este método realmente funcione, la preparación es clave y quiero que me prestes atención en este punto porque acá es donde muchas personas fallan y después dicen que no les hizo nada. Para esta mascarilla solo vas a necesitar una papa cruda de tamaño mediano. Y cuando digo mediana, no es un detalle menor. Ese tamaño aporta la cantidad justa de pulpa y de jugo para cubrir correctamente el rostro, el cuello o incluso las manos sin que sobre ni falte producto. Elegí siempre una papa firme, que no tenga brotes ni manchas verdes, porque eso nos asegura una mayor concentración de nutrientes activos. La papa debe estar completamente cruda. Esto es fundamental. El calor destruye gran parte de las enzimas responsables del efecto rejuvenecedor, así que nada de hervirla ni cocinarla. Lo ideal es pelarla y rallarla justo antes de usarla. Cuanto más fresca esté la pulpa, mayor será su capacidad para actuar sobre la piel envejecida. Al rallarla finamente, lo que estamos haciendo es romper la estructura celular de la papa y liberar su jugo natural. Y quiero que entiendas esto. Ese jugo es la parte más importante de toda la mascarilla. Ahí se concentran las enzimas y los compuestos bioactivos que ayudan a mejorar la textura de la piel, suavizar las arrugas y generar ese efecto tensor que muchas personas notan desde las primeras aplicaciones. Por eso no recomiendo colar ni escurrir la mezcla. La pulpa y el jugo deben aplicarse juntos. De esta manera los activos se distribuyen de forma uniforme sobre la piel y cada zona recibe la misma cantidad de compuestos beneficiosos. Cuando esto se hace bien, los resultados suelen ser mucho más visibles. Ahora, si quieres potenciar todavía más el efecto, puedes añadir una pequeña cantidad de miel natural. La miel actúa como un humectante que ayuda a retener la hidratación en la piel, mejora la suavidad y aporta un efecto calmante que complementa muy bien la acción de la papa. No necesitas mucho, solo una pequeña cantidad bien mezclada con la pulpa es suficiente para potenciar la mascarilla. Ahora, si quieres potenciar todavía más el efecto, puedes agregar unas gotas de jugo de limón. El limón estimula la producción de colágeno y mejora la firmeza de la piel, pero acá hago una aclaración importante. Solo úsalos si tu piel no es sensible. En algunas personas el limón puede generar irritación, así que siempre hay que ser cuidadosos. El jugo de limón funciona como un complemento natural que refuerza la acción de la papa y ayuda a estimular la piel. Con unas pocas gotas es suficiente, no hace falta más. Y si es la primera vez que vas a usar esta combinación, mi recomendación profesional es que hagas antes una pequeña prueba en una zona discreta de la piel. Eso te permite comprobar la tolerancia y evitar molestias innecesarias. Y si no toleras el limón, no pasa absolutamente nada. La mascarilla de papa por sí sola o combinada únicamente con miel sigue siendo altamente efectiva. Su acción hidratante, regeneradora y suavizante es más que suficiente para obtener beneficios visibles cuando se aplica de forma correcta y constante. Suscríbete al canal para más consejos sobre cuidado de la piel. Ahora presta atención porque aquí es donde realmente empieza el cambio en la piel. La aplicación correcta marca toda la diferencia entre que esto funcione o que no veas ningún resultado. Una vez que tienes la papa recién rallada, aplica la pulpa directamente sobre las zonas donde más se notan las arrugas, el rostro, la frente, el contorno de los labios, el cuello o incluso las manos. No hace falta frotar ni presionar. La idea es cubrir bien la zona de manera uniforme y dejar que la piel haga su trabajo. Puedes ayudarte con un algodón o una brocha pequeña para que la aplicación sea más prolija y pareja. A partir de ese momento comienza el verdadero proceso de rejuvenecimiento. No es inmediato ni mágico, pero sí es real. La mascarilla debe permanecer en la piel exactamente 20 minutos. Ese tiempo no es al azar.
Es el tiempo necesario para que las enzimas naturales de la papa actúen sobre las capas superficiales de la piel, ayudando a relajar las arrugas, mejorar la textura y aportar una sensación de firmeza progresiva. Durante esos minutos, la piel empieza a absorber la humedad y los compuestos activos. Muchas personas notan una sensación de frescura, seguida de una ligera tensión. Eso es completamente normal y de hecho es una buena señal. Significa que la piel está respondiendo. También es normal que la mezcla se vaya secando poco a poco. No te preocupes por eso. Si quieres potenciar aún más el efecto tensor, puedes cubrir la zona con film transparente. Esto ayuda a retener la humedad, evita que el jugo de la papa se evapore rápidamente y permite que las enzimas sigan actuando durante todo el tiempo indicado. Durante este proceso, lo ideal es permanecer relajado sin hacer gestos faciales exagerados para no interferir con la acción alisadora. Piensa en estos 20 minutos como un descanso activo para tu piel. Cuando este paso se hace correctamente y de forma constante, la piel suele verse más lisa, más descansada y con las arrugas visiblemente suavizadas. Y eso es justamente lo que buscamos. Una vez que pasaron los 20 minutos, el siguiente paso es tan importante como todo lo anterior. Retira la mascarilla con calma y enjuaga la piel suavemente con agua tibia. No frotes, no arrastres la piel. En este punto, la piel está receptiva y lo que buscamos es cuidarla, no irritarla. Este momento es clave porque la piel acaba de pasar por un proceso de hidratación y estimulación intensa. Cualquier fricción innecesaria puede contrarrestar parte del beneficio obtenido. Por eso, el enjuague debe ser suave, dejando que el agua retire los restos de la mascarilla sin agredir la superficie cutánea. En ese momento, la mayoría de las personas nota algo muy claro. La piel se siente más suave al tacto, más lisa y con una sensación de firmeza que se percibe de inmediato. No es una ilusión, es el resultado de la hidratación profunda y de la acción de los compuestos naturales que estuvieron actuando durante esos 20 minutos. Antes de pasar a la siguiente fórmula, déjame revelarte algo que muchas mujeres descubren demasiado tarde. No todas las pieles envejecen de la misma manera. Algunas comienzan a mostrar pequeñas líneas finas, otras pierden luminosidad, pero hay un tipo de piel que sufre en silencio y envejece más rápido sin que nadie lo note al principio. Es la piel seca, esa piel que se siente tirante al despertar, que pierde suavidad con los años y donde las arrugas no solo aparecen, sino que se marcan con más profundidad. Y aquí viene lo importante, cuando la piel pierde hidratación, no solo se ve más apagada, también pierde elasticidad, se vuelve más frágil y las líneas se vuelven más visibles con el paso del tiempo. Por eso, esta segunda fórmula no es simplemente una variación, es una respuesta específica para ese tipo de piel que necesita algo más que solo regeneración. Necesita nutrición, suavidad y sobre todo hidratación profunda. Y aquí es donde entra un ingrediente que probablemente tienes en tu cocina y nunca imaginaste usar de esta manera: la leche. Sí, la leche. Tan simple, tan común, pero con una capacidad sorprendente para transformar la textura de la piel cuando se utiliza correctamente. La leche contiene lípidos naturales, proteínas y compuestos que ayudan a suavizar la superficie de la piel, mejorar su flexibilidad y aportar esa sensación de confort que la piel seca tanto necesita. Cuando se combina con la papa, sucede algo interesante. Mientras la papa trabaja sobre la renovación y la textura, la leche actúa como un soporte hidratante que potencia ese efecto, ayudando a que la piel no solo se vea más lisa, sino también más luminosa y uniforme. La preparación es muy sencilla, pero aquí es donde muchas personas cometen errores. Toma media papa previamente cocida o cruda bien triturada hasta obtener una textura suave. Luego añade 2 cucharadas de leche fresca. Es importante que la mezcla tenga una consistencia cremosa, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Debe poder extenderse fácilmente sobre la piel sin gotear.
Y aquí viene un detalle que marca la diferencia. No se trata solo de mezclar, sino de integrar bien ambos ingredientes para que actúen como una sola fórmula. Cuando lo haces correctamente, la papa libera sus compuestos activos mientras la leche envuelve la piel en una capa suave que ayuda a retener la hidratación. Es una combinación simple, pero muy efectiva cuando se aplica con constancia. Aplica esta mascarilla sobre el rostro limpio, especialmente en las zonas donde la piel se siente más seca o donde las arrugas son más visibles. No necesitas presionar ni masajear con fuerza. Solo extiende la mezcla de manera uniforme y deja que la piel absorba lo que necesita. A partir de ese momento, comienza un proceso silencioso. La piel empieza a hidratarse, a relajarse y poco a poco a recuperar una apariencia más flexible. El tiempo recomendado es de 15 minutos. Durante ese tiempo es normal sentir una ligera frescura y una sensación de suavidad progresiva. La piel comienza para absorber la humedad y a recuperar parte de esa elasticidad que se pierde con los años. Después, retira la mascarilla con agua tibia sin frotar. Seca suavemente y observa cómo la piel se siente más confortable, más suave al tacto y con un aspecto más descansado. Este tipo de fórmula no actúa de forma inmediata ni mágica, pero cuando se utiliza de manera constante, muchas personas comienzan a notar que la piel se ve más luminosa, más uniforme y con un tono más claro de forma gradual. Porque cuando la piel está bien hidratada, también refleja mejor la luz, y eso es lo que muchas veces interpretamos como una piel más joven. Y aquí está la clave que casi nadie menciona. No es solo lo que aplicas, es la constancia con la que lo haces, porque la piel, igual que cualquier otra parte del cuerpo, responde al cuidado diario, no a soluciones rápidas. Y esta fórmula, aunque sencilla, puede convertirse en un pequeño ritual que marque una gran diferencia con el tiempo. Recuerdo a Linda, una mujer de 68 años, que un día me dijo en voz baja que ya evitaban mirarse demasiado tiempo en el espejo. No era solo por las arrugas, eran esas manchas oscuras en las mejillas y en las manos las que más le molestaba. Sentía que su piel contaba una historia que ella no siempre quería mostrar. Había probado cremas, tratamientos y consejos de todo tipo, pero siempre terminaba con la misma sensación. Nada cambiaba realmente. Cuando empezó a usar la mascarilla de papa, no lo hizo con grandes expectativas. De hecho, me dijo que pensaba que sería una cosa más que probar y olvidar, pero decidió ser constante. La aplicaba por la noche, con calma, como un pequeño ritual solo para ella, sin prisas, sin presión. Después de los primeros días no notó nada especial, pero alrededor de la segunda semana algo comenzó a cambiar, no de forma drástica, no como un milagro, pero sí lo suficiente para que ella misma lo notara. Una mañana, al mirarse al espejo con la luz natural, se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual. Las manchas seguían ahí, no habían desaparecido por completo. Las arrugas tampoco se habían borrado, pero su piel se veía diferente, más luminosa, más suave, como si hubiera recuperado una pequeña parte de su vitalidad. Ella misma lo describió de una forma muy sencilla. No es que mi piel haya vuelto atrás, es que ahora se ve más viva. Y eso fue lo que más le sorprendió, porque no esperaba un cambio visible sin gastar dinero, sin tratamientos agresivos, solo con algo tan simple como una papa. Con el paso de las semanas, esa sensación se fue haciendo más evidente. Su piel se sentía más flexible al tacto, más uniforme y sobre todo más cómoda. Linda no dejó de tener arrugas, no dejó de tener manchas, pero dejó de verlas como antes, porque cuando la piel recupera luz y suavidad, todo lo demás cambia también. Incluso la forma en la que te miras a ti misma, ya tienes la fórmula en tus manos, pero si cometes el siguiente error, puede volverse completamente inútil e incluso hacer que tu piel se vea peor sin que lo notes de inmediato.
Aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, arruinan por completo los resultados, porque no basta con tener una buena fórmula si la forma en que la aplicas no es la adecuada. Uno de los puntos más importantes es evitar frotar la piel al retirar la mascarilla. Este gesto, que parece inofensivo, puede irritar y debilitar la barrera cutánea, sobre todo en pieles maduras que son más finas y delicadas. Lo correcto es retirarla con suavidad, usando agua tibia y dejando que el producto se desprenda sin presión. También es muy común pensar que dejarla actuar más tiempo potenciará sus efectos. Sin embargo, esto no aporta beneficios adicionales y puede generar sequedad o incomodidad. La piel necesita equilibrio, no exceso. Otro aspecto clave es no aplicar sobre zonas irritadas, lesionadas o sensibles, ya que incluso los ingredientes naturales pueden provocar molestias si la piel no está en buenas condiciones. Hay un detalle que pocas veces se menciona: utilizar la papa después de haberla preparado con demasiada anticipación. Con el paso del tiempo, sus componentes activos pierden efectividad, reduciendo notablemente los resultados. A esto se suma la falta de constancia. Muchas personas prueban el tratamiento una sola vez y esperan cambios visibles, cuando en realidad los beneficios aparecen con el uso continuo y cuidadoso. Además, conviene no mezclar este tipo de mascarilla con productos agresivos el mismo día, como exfoliantes fuertes o sustancias con alcohol o ácidos, ya que esto puede sobrecargar la piel. Y algo fundamental que suele pasarse por alto: después de retirarla, la piel está más receptiva, por lo que aplicar una crema hidratante ayuda a potenciar sus efectos. Antes de usarla en todo el rostro, es recomendable probarla en una pequeña zona del cuerpo. Esto permite observar cómo reacciona la piel y prevenir molestias, especialmente en personas mayores, cuya respuesta cutánea puede ser más sensible o lenta. En cuanto al uso de limón, se debe tener precaución, ya que puede irritar y aumentar la sensibilidad al sol. En muchos casos, mantener la fórmula simple es la opción más segura. Por último, es importante recordar que lo natural no significa que pueda utilizarse sin control. Un uso excesivo también puede alterar el equilibrio de la piel. Y este tipo de cuidado no sustituye la evaluación de un profesional cuando existen problemas cutáneos más complejos. Porque al final, no es solo lo que aplicas, sino cómo lo haces. Y ahí es donde realmente se nota la diferencia. Al final, no se trata de buscar soluciones milagrosas, sino de volver a lo simple, a lo constante, a lo que realmente cuida tu piel con respeto. Tu rostro no necesita perfección, necesita atención, paciencia y pequeños gestos diarios que marcan la diferencia con el tiempo. Porque cuando empiezas a cuidar tu piel desde el amor y no desde la desesperación, algo cambia. No solo se refleja en el espejo, también se siente dentro de ti.